Nadie lo diría, pero no hace tanto tiempo, aquí mismo había un gran palacio que causó admiración en su época y que fue uno de los precursores de la arquitectura renacentista valenciana. Cuando el año 1449, Alfonso el Magnánimo concedió el título de conde de Oliva a Francesc Gilabert de Centelles por sus méritos en la guerra de Nápoles, este se instala en Oliva y empieza la construcción de un castillo-palacio sobre un castillo previo, construido por los Carròs, antiguos gobernantes del Rebollet, un señorío que comprendía la parte meridional de lo que hoy llamamos la Safor. 60 años después, llegó a su máximo esplendor con las reformas realizadas por su hijo Serafí, aristócrata muy culto y refinado, que fue muy influente en la política valenciana de la época. El Palacio de los Centelles estaba situado en lo que hoy se conoce como calle Palau y ocupaba gran parte del espacio entre la calle de la Comare y la calle del Aula. El sitio era perfecto para construir un palacio. Además de tener unas vistas impresionantes, era un enclave defensivo estratégico ideal, ya que se podía divisar todo el litoral desde Denia hasta Cullera, y esto permitía comunicarse con sus castillos mediante fuego o humo en caso de un ataque. Además de ser la residencia del conde, este castillo-palacio tenía una función defensiva, por lo que estaba rodeado de altos muros, con torres en sus 4 esquinas y un foso, de los cuales todavía se conserva una parte. El acceso al palacio se realizaba por un puente levadizo que daba paso al patio de armas, donde según algunas descripciones antiguas podrían formar un centenar de soldados. Al otro lado del patio encontramos el portalet, un arco de medio punto que probablemente fuera la entrada al antiguo castillo. Atravesándolo llegaríamos a un pasadizo cubierto de vigas y viguetas medievales, desde donde se accedía a mano derecha a un entresuelo con habitaciones y a las caballerizas del conde a mano izquierda. Continuando hacia adelante, llegaríamos al patio central, que era el espacio distribuidor de los accesos a todas las zonas del palacio. Alzando la vista, observaríamos el cambio de estilo introducido por Serafí y representado por 18 columnas de mármol blanco importadas de Italia que decoraban la galería central de la planta noble. El resto de la planta baja se distribuía en patios que daban acceso a dependencias de servicio y militares, como cocinas, almacenes, cuadras, etc. Subiendo por la escalera gótica, en el rellano de arriba encontraríamos 2 magníficas puertas gemelas, muy similares a las que todavía se pueden ver en el patio del Palacio de la Generalitat Valenciana. La puerta de la derecha daba a un pequeño despacho y la de la izquierda a una estancia llamada la Sala Serafina. Esta gran sala rectangular tenía la función de antesala a los estudios dorados, la parte más noble y lujosa del palacio. Mientras esperaban aquí, los visitantes podrían disfrutar de las magníficas vistas por los ventanales o de la decoración de la sala dedicada a Serafí y a sus triunfos. Al fondo de la sala encontraríamos 3 puertas. A la izquierda, una puerta sencilla con arco de medio punto que llevaba a la galería central. A la derecha, la puerta de los grifones. Si visitásemos al conde por asuntos de tipo práctico, la atravesaríamos hasta una galería con acceso directo a la sala del aparador, donde el conde atendía sus asuntos. En el caso de que se tratase de una visita formal, pasaríamos por la puerta de las volutas a la sala centellada. Esta sala se llamaba así por el impresionante artesonado de casetones de madera con listones dorados que tenía como techo. Este forjado representaba la losange heráldica de los Centelles. Estos rombos eran tan propios para ellos que llamaban centellar un mueble o cualquier cosa
el hecho de marcarlo con la heráldica señorial. Esta era una estancia noble, dedicada a la recepción de visitantes ilustres, fiestas, bailes y actos solemnes. Por alguna razón, el conde Serafí decidió que para llegar a la sala del aparador, el visitante tuviese que recorrer ceremonialmente y en espiral una serie de cámaras decoradas de forma admirable, la cuadra de las glorietas. Estos estudios se llamaban así porque simulaban un recorrido por un jardín con glorietas equivalente al del Sueño de Polifilo, una novela muy de moda en aquella época. La primera de las glorietas era una capilla, el oratorio del conde, donde Serafí oía misa por las mañanas en presencia de sus criados y servidores. En esta sala, que era la más grande de las 5 glorietas, se podía observar la primera muestra en tierras valencianas de una vuelta de cañón de inspiración clásica, formada por placas cuadradas de yeso profusamente decoradas. Presidía la capilla un retablo en forma de tríptico, con una talla de la Virgen con el Niño en brazos, posiblemente muy similar a la que hoy se puede observar en la iglesia de Santa María de Oliva. La siguiente era la sala de las frutas, con el techo decorado con profusión de guirnaldas vegetales y frutas, en concreto granadas abiertas, simbolizando el triunfo de Fernando el Católico en la conquista de Granada, en la cual participó activamente Serafí junto a otros nobles valencianos. Esta sala era el comedor de verano de los condes, ya que no recibía nunca directamente la luz del sol y era la más fresca. La tercera glorieta era el estudio del mazapán, todo pintado con figuras y flores. Posiblemente fuera una especie de salita para recibir y agasajar invitados, donde se les daría a probar la especialidad dulce local, los dulces de mazapán, frutas confitadas con azúcar refinado en el ingenio condal. Estos dulces se guardarían en el mazapán que daba nombre a la sala, un mueble formado por una ornamentada caja con cajoncitos de madera policromada y dorada, muy apreciados en la época. La siguiente era una sala cuadrada de techo plano. Estaba decorada esplendorosamente con motivos vegetales y candelabros. Es probable que esta salita fresca, iluminada por 2 ventanas, fuera frecuentada por la condesa y sus damas de compañía. De esta se pasaba la quinta glorieta. Este estudio estaba cubierto por una vuelta estrellada, y entre sus nervios emergían bajorrelieves de héroes de la antigüedad. Debía de ser una sala profusamente decorada, tanto en el techo como en las paredes, pero se pintó de blanco antes de que pudiera ser documentada. La puerta de las ninfas del Himeneo despedía el recorrido por las 5 glorietas y daba acceso a la sala del aparador. Esta sala, también llamada sala de armas, era la más grande y destacada de todo el palacio. El techo era plano y articulado por 8 resistentes vigas de madera de pino. La decoración del techo estaba inspirada en el Sueño de Polifilo y estaba cargada de simbología. Justo por debajo del techo discurría un destacado friso perimetral donde se representaba el avance de un ejército. Nobles a caballo, infantería, ballesteros, artillería. Parece que plasmaban la primera gran gesta militar del conde, su participación en el sitio de Málaga en 1487, al servicio de Fernando el Católico y acompañado de otros importantes nobles valencianos. Las paredes estaban decoradas austeramente, pero el hecho de que en las fotos que se conservan se vean unos ganchos justo bajo el friso parece indicar que estaban cubiertas de tapices. Esta sala, además de ser donde el conde recibía las visitas y atendía sus asuntos, era también el escenario de los banquetes más lujosos. Saliendo de la sala por la puerta opuesta, llegamos a una galería cubierta, desde la cual se accedía a la torre del mirador. Esta galería estaba formada por vueltas asentadas sobre columnas helicoidales de mármol blanco. Continuando por la galería, volvemos a la sala Serafina y de aquí a la galería central. Delante tendremos los accesos a la contaduría condal y los estudios blancos,
donde estaban las habitaciones de descanso de los condes y sus familiares. Continuando por la galería, llegaríamos al gran comedor, y un poco más allá, a unas escaleras que llegaban a patios, almacenes y las zonas más funcionales del palacio. Con la definitiva integración del Condado de Oliva en los estados de los Borja en 1596, empieza un largo proceso de decadencia que culminaría con su casi total desaparición en el siglo XX. Durante estos 3 siglos, las diferentes estancias del palacio fueron cambiando de uso según las necesidades del momento. Cuando el último duque Borja murió sin descendencia en 1740, el ducado pasó por diversas manos, hasta que en 1771 pasó a incorporarse al enorme patrimonio de la Casa Ducal de Osuna. A lo largo de estos años, el edificio sufrió innumerables modificaciones poco respetuosas con el valor artístico y arquitectónico del palacio, que junto con las inclemencias del tiempo y la falta de un mantenimiento adecuado, hicieron que la degradación se abriera paso. En 1870, la Casa de los Osuna, ahogada por las deudas, vendió el palacio a unos comerciantes de naranjas locales, que abrieron una calle por el medio, deshaciendo la escalera y la torre del homenaje, la más alta y antigua del palacio. En la nueva calle construyeron casas, formando la actual calle Palau, al fondo de la cual se observan todavía los restos de la columnata y el gran portal, sobre el que quedaban los restos de los estudios dorados, que en aquella época fueron desde casino hasta sede de una sociedad católica. En 1917, Egil Fischer, un arquitecto danés muy aficionado a coleccionar antigüedades, según él, lamentando la destrucción del patrimonio artístico mediterráneo, lo compra con la intención de desmantelarlo y trasladarlo a Copenhague para construirse una casa que fuera también Museo de Arte Español. Ayudado por Wilhelm Lauritzen, un brillante estudiante de arquitectura, realizó una exhaustiva documentación de los restos del palacio para su posterior reconstrucción. De esta actuación resultaron 2 álbumes de fotografías, 117 planos y diversos cuadernos de notas que han supuesto una información inestimable para investigadores posteriores. Al quedar protegido en 1920, se obliga a Fischer a parar el expolio y dejar en cajas correctamente conservadas todas las piezas que ya estaban listas para viajar a Dinamarca. Paradójicamente, las piezas que se llevó a Dinamarca se conservan todavía en gran parte, mientras que las que la protección oficial evitó que se llevase se perdieron en las décadas de 1930 y 1940 durante la Guerra Civil y la posguerra. La noche del 10 de enero de 1932 se hunde la cuadra de los Estudios Blancos. 10 años después fue declarado en ruina y finalmente en 1947 un temporal de lluvia acabó de hundir los restos que quedaban. Durante los años posteriores se fueron construyendo casas aprovechando cimientos y otros restos, hasta que prácticamente no quedó nada del palacio a la vista. Actualmente, muchas de estas casas han quedado desocupadas, y esto permite que poco a poco se vayan recuperando los restos integrados en ellas, para que el Palacio de los Centelles de Oliva vuelva a ver la luz.